Así que les recomiendo que vayan a mojar los pies al río para refrescarse un poco, pero no ahora, después del almuerzo. Ahora vamos a escudriñar un poquito la palabra de Dios, a ver qué podemos aprender hoy. Está alineado lo que voy a hablar con lo que leyó Mario. Mario leyó en las Escrituras que decía: Señor, aumentanos la fe, dijeron los discípulos. Aumentanos la fe. Jesús le contestó: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este, y él leyó la versión del sicómoro, desarráigate y échate en el medio del mar. Hay otra versión que habla del monte, ¿sí? Entonces, el tema de la fe. Cuando estamos en la congregación y estudiamos la palabra de Dios, la fe es un eje de nuestro estudio, de nuestra enseñanza, es lo que fundamenta nuestra vida espiritual, la fe. El problema que tenemos es que la fe no sale de nosotros, no surge espontáneamente ni por esfuerzo. A ver, hagan fuerza. ¿Sale fe? No sale fe. Por más que nos esforcemos, no podemos generar fe por nuestro propio esfuerzo. Porque la Biblia dice que la fe es un don, es un don de Dios. La fe, por más que nosotros nos vayamos allá arriba al pan de azúcar y nos pongamos a gritar, a esforzarnos, a saltar, a patalear y a hacer todos los esfuerzos que se nos ocurren, no vamos a generar fe. Porque la fe es un don de Dios, dice la Biblia, que viene por el oír la palabra de Dios. O sea que esto es lo que genera fe en nuestro corazón. El oír la palabra de Dios es lo que genera fe en nuestro corazón. Es un regalo de Dios la fe. Ninguno de nosotros tendría fe. Si Dios no nos regalara la fe, no infundiera fe en nuestro corazón por el oír de su palabra. Por eso hoy no les voy a hablar de la fe. Voy a hablarles de lo que hay que añadir a la fe. ¿Qué es lo que tenemos que añadir nosotros que sí depende de nosotros? Obviamente, el oír la palabra de Dios también depende de nosotros, ¿no? Si nosotros no leemos nunca la Biblia, no escuchamos nunca predicar o enseñar la Biblia, la palabra de Dios, no se genera fe en nuestro corazón. Si durante toda la semana ningún día leímos la palabra de Dios, ningún día leímos la Biblia, vamos a llegar el domingo siguiente acá desinflados en la fe. En la mayoría de las iglesias, yo diría, vamos a decir en la mayoría porque somos tan buenos, pero yo diría que en el 100% de las iglesias, la mayoría de las personas llegan el domingo a la reunión congregacional desinfladas. Y dice: yo he venido a recibir. ¿Vieron? ¿No escucharon nunca eso? Vine a recibir. Y el día en que no anda el parlante o pasa cualquier cosa y de este lado no escuchamos ni las oraciones de los chicos, dijimos: hoy no recibí nada. ¿Saben qué pasó? No hubo un alimento, una alimentación de la fe durante la semana a partir del oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios genera fe. Entonces venimos desinflados porque no oímos la palabra de Dios durante toda la semana. Así que yo les recomiendo eso, pero ese no es el tema que voy a hablar. Les recomiendo eso. Lean la Biblia todos los días y alimenten su fe. Dios les va a regalar fe. Les va a ir regalando fe a medida que van leyendo, oyendo su palabra. Les va a ir regalando fe. Eso es natural y espontáneo. Siembro palabra, recojo fe. Es la ley de la siembra y la cosecha, ¿vieron? Siembro palabra de Dios, ¿qué recojo? Fe. Porque la palabra de Dios sembrada en nuestro corazón genera fe. Pero hay cosas que nosotros tenemos que añadir a la fe. Hay cosas que dependen de nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestro empeño, de nuestro compromiso, de nuestro carácter, diría yo inclusive. A ver, 2 Pedro 1:5. Segunda Pedro 1:5. Ahora le voy a, para placer de la hermana
Alicia, hoy les voy a predicar sobre Pedro. ¿Ve? Ahí está, el apóstol favorito de Alicia. ¿Ve cómo la conozco? Esta mañana estaba estudiando la palabra y decía, qué contenta se va a poner Alicia cuando les predique todo sobre Pedro. Voy a hablar todo sobre Pedro. Y vamos a empezar con esto que escribió Pedro. En 2 Pedro 1:5 es la segunda carta que escribe de puño y letra Pedro. Pedro hasta un evangelio escribió, pero no de puño y letra. Lo escribió a través de interpósita persona, que es el evangelio de Marcos. Pero de puño y letra, esto está escrito por Pedro, en persona. Segunda de Pedro 1:5, ¿lo tienen? Bueno. Vosotros también, poniendo, ¿qué cosa? Poner toda diligencia, ¿qué quiere decir? Hacer el máximo esfuerzo, todo el empeño, toda la voluntad. ¿Ah? Decimos, este es un hombre que trabaja diligentemente. Es un pintor, ¿dónde hay un pintor? Que trabaja diligentemente. Este es un pintor que no se va con la pared pintada por la mitad. No le pasa el enduido a la pared y no lo lija, le pinta encima y quedan todas las marcas de la espátula. Este es un pintor diligente. Se rompe el alma, quiere decir. Hace el esfuerzo, el sacrificio por hacer las cosas bien. Eso es diligencia. Pero miren lo que dice acá. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Este es el texto central que vamos a usar para predicar en esta mañana. Vosotros también, poniendo todo empeño, todo esfuerzo, toda diligencia, todo compromiso, todo eso que dijeron ustedes, añadan a la fe, que es don de Dios, algo tienen que añadir ustedes. Algo van a tener que añadir ustedes. Añadan a la fe virtud. Y eso no le va a venir por un soplo divino. ¿Ve? Descendió el Espíritu Santo como en Pentecostés y derramó virtud. Puede derramar fe, pero no virtud. Porque la virtud sale de nosotros. La fe es un don de Dios, pero lo que hay que añadir a la fe, que es virtud, viene de nuestro propio esfuerzo, de nuestra propia voluntad, de nuestro propio empeño, de nuestro propio sacrificio, de nuestro propio compromiso. Añadida a vuestra fe, virtud. Ahora, como viene de nosotros, puede venir, vamos a decirlo en un término criollo, pifiado puede venir. Porque viene de nosotros. Lo que viene de Dios viene derechito, viene bien, viene correcto, viene alineado con su voluntad. Lo que nosotros añadimos puede venir equivocado. Podemos estar haciendo un esfuerzo equivocado. Podemos ser muy diligentes y andando para el lado de los tomates. Contrariamente a la voluntad de Dios. Por eso está después de la coma, o del punto y coma, que a nuestra virtud tenemos que añadir conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Miren qué sándwich, ¿no? Miren qué sándwich. A vuestra fe, que es de Dios, ¿qué le tenemos que añadir? Algo nosotros, virtud. Pero esa virtud tiene que estar alineada con su palabra, con el conocimiento de su palabra. O sea que todo empieza y termina en Dios. Y nosotros en el medio estamos añadiendo con toda diligencia esa virtud. Esa es la introducción para que nos metamos en tema de qué se trata. Consulté varios diccionarios bíblicos y varias Biblias comentadas. Y dice que virtud es aquella cualidad que hace que el resto de la gente me respete. Y yo me ponía a pensar, a ver, si es buen tipo, ¿la gente lo respeta? Obvio. Si es un político ético, decente, capaz, ¿la gente habla mal o bien de él?
Habla bien. Nosotros no tenemos mucha experiencia en Cosquín de hablar bien de nuestros políticos, porque desde que yo tengo memoria han pasado fracasos tras fracasos, por incapacidad o por corrupción, pero fracasos al fin. O sea, ¿falta de qué? Falta de virtud. ¿Qué virtud? Honestidad, capacidad, idoneidad, lo que sea. Entonces el diccionario dice que la virtud hace que los demás hablen bien de uno y también dice que virtud es el valor intrínseco, es el valor moral de una persona. Esas son virtudes. Por ejemplo, el amor, la esperanza, la paciencia. Dice, Dios, dame paciencia, decía una vieja. Una señora anciana, sí, de edad. Sí. Acá no hay ninguna, por eso digo. Señor, dame paciencia. Y la verdad que el Señor no te va a dar paciencia. ¿Por qué? Ahora ya saben por qué no te va a dar paciencia. Porque la misma Biblia te está diciendo, añadan a la fe virtud. Y la paciencia es una virtud. ¿Quién tiene que poner la paciencia? Nosotros, ¿eh? Ahí tiene la explicación de por qué. Dios, dame paciencia con mi yerno. ¿Por qué los yernos la sacan de las casillas a la pobre suegra? Siempre. Y yernos inocentes y puros, sin embargo, la suegra no los puede ni ver. Y viceversa. Bueno, no sé. Otro día vamos a predicar sobre eso, pero hoy no. El asunto, dame paciencia. Dios no te va a dar paciencia. Dios te da fe y te da conocimiento de su palabra, y la paciencia la tenemos que empezar a practicar nosotros hasta que se nos haga carne. Primero no tenemos paciencia, andamos pateando tachos por la calle y ansiosos, y se nos retuerce el duodeno y nos salen jugos gástricos hasta por las orejas, por la ansiedad, ¿vieron? Hasta que Dios nos va moldeando y con los años aprendemos un poco de paciencia. Pero ¿quién añade la paciencia? Nosotros. Dios no te va a dar paciencia. ¿Eh? Son esas virtudes. El coraje. El coraje es una virtud. Dios, dame coraje para afrontar esta situación. Dios dice, yo te di fe y te di mi palabra como parámetro. El coraje es una virtud que tenés que añadir a tu fe. El coraje. Dame coraje. No, si sos un gallina, decí ¿cómo es? Cuacuá son los patos. Kikiriki no, los kikiriki son los gallos. Eso, yo quería saber quiénes sabían el lenguaje. ¿Quién hablaban en esas lenguas? Lenguas gallinescas. Dios, dame coraje. No te va a dar coraje. El coraje se lo tenés que añadir, es la virtud que le tenés que añadir a tu fe. Dios te dio fe por la palabra y ahora tengo que salir a la calle. ¿Y qué me hace falta añadir a la fe? Coraje para vivir, coraje para cambiar, coraje para volver a mi casa, y si hasta ayer era un borracho, hoy tengo que tener coraje para haber cambiado. Y cuando salga a la esquina y mis amigos estén tomando cerveza, voy a tener que tener coraje para decir que no. Y van a decir, dale, ¿qué te hiciste? ¿Qué te fuiste ahí? ¿Te lavaron el cerebro? ¿Qué pasó? ¿Qué te hiciste, maricón? Todas esas cosas dicen los amigos cuando volviste. ¿Qué necesitas para sostener tu nueva fe, tu transformación, tu entrega a Cristo? Coraje. Miren, muchas madres lloran por sus hijos. Mi hijo está perdido. Y vuelve sale los sábados y vuelve domingo al mediodía, y vuelve borracho, y vuelve drogado, y tiene mala junta, y tiene esto. Muchas veces, cuando esos hijos vienen y encuentran a Cristo, la misma madre le empieza a hacer la guerra porque se hizo cristiano. Y dice, ¿qué religión te hiciste? No. Antes lloraba porque el pibe estaba perdido, y ahora le hace la guerra porque recibió a Cristo en su corazón. Es muy generalizado eso. ¿Sabe lo que necesita ese muchacho? Para sostenerse dentro de un hogar que le hace la guerra porque dice, por tu nueva religión. ¿Cuál es la nueva religión?
Eso es porque la mayoría de la gente que profesa la religión católica no la profesa, la recibió de herencia y no sabe nada de la religión, no sabe que hay un solo Dios vivo y verdadero, ya sea que sea católico, evangélico o lo que ustedes quieran, es el mismo Dios. Pero como no lo conocía, ahora le parece que recibió un Dios extraño, pero era el mismo. Entonces, ¿quién está sin Dios? ¿El pibe o la vieja? Perdón. La señora madre. Entonces ese muchacho, ¿sabe lo que va a necesitar? Añadir a su fe coraje, virtud. Va a necesitar añadir coraje, porque se la va a tener que bancar cuando vengan los amigos a buscarlo, cuando tenga que venir los domingos a congregarse, y toda se la va a tener que bancar. Ese sí que va a tener que tener coraje. Bueno, de las virtudes, yo elegí esta para hablar esta mañana. Para que cada uno de nosotros salga esta mañana de este lugar sabiendo que a su fe va a tener que añadir coraje. Porque ser cristiano, les puedo asegurar que no sé si hay otra cosa más difícil en la vida. Los que me conocen saben todas las cosas que yo he pasado en la vida. Y cómo anduve por allí, y cómo me hice la secundaria de noche, y cómo después, trabajando todo el día, me fui a la universidad y tardé 11 años y medio para recibirme de contador, y todo el sacrificio que yo hice en la vida. Pero les puedo asegurar que todo el sacrificio que yo hice en la vida es así de chiquito comparado con lo difícil que es ser cristiano. Ser religioso es fácil, porque vos, para ser religioso, venís, te sentás acá y dice, levante sus manos, levanto mis manos. Mirá qué fácil que levantar las manos, no sé qué sé yo. Que estuviste hombreando bolsa, viste, y estás cansado, pero si no, mirá qué fácil se levanta la mano. Levanto mis manos. Parate, sentate. Bendecí al hermano que está al lado. Te bendigo. La religión es lo más fácil que hay. Por eso andate de 2 cuadras para allá y va a ver cuánta gente sale de la misa. Encima esta es larga, la misa dura 40 minutos. Les recomiendo que los que quieren ser religiosos no vengan acá, así es más corto allá, perdés menos tiempo. 40 minutos con homilía incluida y ya saliste, te vas, te comes los ravioles, tranquilo. Porque es fácil ser religioso, no se requiere coraje. Pero para ser cristiano, que no es ser religioso, ser cristiano es tener a Cristo en el corazón, haberle rendido la vida a Cristo, haber puesto a Cristo como centro de nuestra vida. Para ser cristiano hace falta añadir a la fe coraje. No cualquiera es cristiano, religioso es cualquiera. Evangélico, es facilísimo. Te aprendes 3 o 4 técnicas, te aprendes a hacer la cara C, y cuando te preguntan cómo estás, bendecido. Te peleaste con tu mujer todo el camino hasta que llegaste acá y te preguntan cómo estás, bendecido. No tenés un mango, no sabés ni cómo vas a pasar la semana que viene. Dice, ¿cómo estás, hermano? Bendecido. Te aprendiste 2 o 3 frases y ya sos evangélico. Pero ser cristiano, que Cristo habite en mi corazón, que Cristo habite en mi hogar, que Cristo se aleje de mi vida, que mi vida esté rendida a Él. Se necesita coraje. ¿Se entiende de lo que voy a hablar? El coraje. Que podamos salir hoy entendiendo lo que es añadir a la fe coraje. Vamos a verlo a Pedro. Pedro. No busquen Pedro porque no está ahí. A ver, por ejemplo, Marcos 10:28. Vamos a leer bastante. Yo ya trabajé mucho, así que ahora van a trabajar ustedes. Vamos a leer bastante. Marcos. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos. Marcos, el segundo libro del Nuevo Testamento. Marcos, búsquenlo, tranquilo. Es buena. Marcos 10:28 dije. El que es pastor de ustedes me distrae. ¿Lo tienen? Marcos 10:28 dice, entonces, ¿quién?
La Alicia encabeza el club de fans de Pedro. Vos sos la presidenta del club de fans de Pedro, ahí está. Y la única miembro. Entonces Pedro, ¿qué hizo Pedro? Comenzó a decirle ¿a quién? A Jesús, le estaba diciendo a Jesús. Le estaba diciendo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Saben que Pedro tenía una empresa de pesca? Con Andrés, que era su hermano, y con Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que tenían un barquito al lado. ¿Y saben qué? Pedro, es cierto, había dejado todo. Pedro tenía una casa. Jesús iba a la casa de Pedro. Hasta una suegra tenía Pedro. Jesús sanó la suegra de Pedro. O sea, tenía una casa, tenía una familia, tenía una empresa de pesca con barcos y redes y todo. ¿Y saben lo que hizo Pedro? Tuvo el coraje de añadir a su fe virtud. Añadió a su fe el coraje de dejarlo todo. Y se lo dijo a Jesús. Jesús, he aquí nosotros, ahí dice, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Lo hemos dejado todo. De ese Pedro quiero hablar, porque nosotros, cuando hablamos de Pedro, siempre hablamos de lo negativo, de la negatividad de Pedro. A ver, Pedro, ¿quién fue? Pedro fue aquel a quien Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. De ese nos acordamos. Pedro, Pedro. Y lo descartamos. Le decimos, a ver, Pedro, no, no. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. No le estaba diciendo a Pedro, le estaba diciendo al que le ponía las palabras a Pedro. Nos acordamos de Pedro cuando ¿se acuerdan cuando dijo, venía Jesús caminando sobre el mar? Y Pedro le dijo, si sos vos, hacé que yo camine también. Vení, le dijo Jesús. Agarró Pedro y empezó a caminar hacia Jesús. Pero vio el viento y las olas y se hundió. Jesús le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? Lo agarró y lo levantó. De ese Pedro, el Pedro que dudó, nos acordamos. También nos acordamos de Pedro porque fue el que hizo algo 3 veces. ¿Qué fue? Negó a Jesús 3 veces. Decimos, este es el Pedro, ¿ves? Yo no quiero ser como Pedro. Mirá toda la macana que hizo Pedro. Lo negó 3 veces. Yo les voy a decir algo. Hoy les quiero cambiar la imagen de Pedro, aún de la negación de Pedro. Quiero que nos posicionemos en la noche en que Pedro negó a Jesús 3 veces. De esa noche vamos a hablar el resto de la enseñanza. La noche en que Pedro negó a Jesús en el patio del sumo sacerdote. Ustedes saben que tomaron la última cena en Jerusalén. Nosotros recién participamos de la conmemoración de esa última cena. Tomaron la última cena, dice la palabra, que cantaron un himno y salieron al Monte de los Olivos. Ahí en el Monte de los Olivos Jesús oró, ¿se acuerdan? 3 veces pidió a Dios que si era posible pase de él esa copa, hasta que llegó Judas con los alguaciles y los soldados a entregar a Jesús. Cuando llega Judas, ¿sabe lo que hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Llega Judas, ¿se acuerdan? De un beso, los que vieron la película por lo menos, aunque no lo hayan leído en la Biblia, por lo menos la película, ¿no? ¿Vos viste la película, Alejandro? ¿No? ¿Leíste la Biblia entonces? Bien, por lo menos. Vino Judas, le dio un beso a Jesús y lo entregó. Y estaba Pedro ahí. Sacó la espada a Pedro y le cortó la oreja a Malco. Acuérdense de Malco, un sirviente del sumo sacerdote. Malco. Le cortó la oreja. Ahora, ¿cómo le cortás la oreja a alguien vos? ¿Se pusieron a pensar? Pues a veces leemos la Biblia antes de irnos a dormir. Le cortó la oreja derecha a Malco y Jesús se la pegó de vuelta. Amén, Señor. Nos dormimos. O peor todavía si tenemos televisión en la pieza. Amén, Señor. Control remoto. 2 minutos para leer el capítulo, 3 horas para ver CSI Miami. Que es la que me gusta ver a mí, aparte.
le cortas la oreja a alguien con una espada? ¿Sí? A ver, vení, hermano. Te voy a poner anestesia. Dice. Te corta la oreja. ¿Eso hizo Pedro? ¿A dónde le apuntó Pedro? Pedro hizo así y le hizo a cortarle la cabeza a Malco. ¿Y Malco qué hizo? Cuando Malco hizo así, la espada hizo y le rebanó la oreja. Entendámoslo cómo fue la cosa. Ese era Pedro. Ese era el coraje de Pedro. Eso era capaz de hacer por Jesús. Jesús le dijo, guarda la espada, Pedro. Agarró la oreja que andaba toda revolcada por ahí, llena de tierra, la desinfectó un poco, espiritualmente. Se la volvió a poner a Malco. Les menciono esto de Pedro con la oreja, porque después vamos a ver una de las negaciones de Pedro, ¿por qué lo negó a Jesús? Este Pedro. Jesús estaba esa noche ahí y les dijo, antes de que cante el gallo, ¿cuántas veces? 2 veces. Antes que cante el gallo 2 veces, vos me vas a negar 3 veces. Antes que cante el gallo 2 veces, vos me vas a negar 3 veces. Vamos a leerlo. Marcos 14, 26. Sí, no tengo horario para terminar, ¿eh? ¿O sí? ¿Quiere que les enseñe bien completo o me hago el predicador y predico nada más que un rato? Lo seguimos, adelante. Bien. ¿Qué dice ahí? Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros, ¿a dónde? Acuérdense de esto que les prometió Jesús. Después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro, acá está Pedro otra vez, Alicia. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Grande Pedro, ¿eh? Me gusta, por lo menos a los hombres les tiene que gustar esto. Aunque todos se escandalicen, yo no. Entonces Jesús le dijo, y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. ¿Qué dijo Pedro? Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Grábense eso. Se necesita coraje. Se necesita coraje. Primero vamos a aclarar qué es el canto del gallo. Porque si no, vamos a tener un drama. Porque hay gallos que cantan a cualquier hora. Tenemos un gallo acá al lado de casa. Tiene el reloj biológico hecho pomada. Se le estará acabando la pila, no sé. ¿Qué le habrá pasado? Porque ese canta a las 3 de la mañana, canta a las 11 del mediodía, a la 1, 2 de la tarde... Kikiriki, otra vez el gallo. Qué gallo loco este. Está programado así, se olvidan de darle cuerda, entonces y arranca cuando quiere. Entonces, quiero aclararles que Jesús no se refería a ese gallo ni a ese canto de ese gallo. No era un animal de carne y hueso y plumas al que se refería Jesús. Les voy a decir qué es lo que se llamaba el canto del gallo. El canto del gallo era el tocar de un clarinete en el cambio de la guardia romana nocturna. Bien, en el cambio de la guardia romana nocturna. Quiere decir
que a las 12 de la noche, todos los días cambiaba la guardia. ¿Vieron? Estaban bajo el imperio de los romanos, ¿sí? Los soldados romanos se tenían que ir a descansar y venían otros soldados a las 12 de la noche. Entonces tocaban ese clarinete para que cambie la guardia a las 12 de la noche. Ese era el primer canto del gallo. A las 6 de la mañana cambiaba la guardia otra vez. Entonces tocaba el clarinete y cambiaba la guardia a las 6 de la mañana. Ahí tienen el primer canto del gallo a las 12 de la noche y el segundo canto del gallo a las 6 de la mañana. Esto es muy importante de entenderlo, porque el otro día en la plaza estábamos viendo la película Jesús, acá en la Plaza San Martín, y con Pablito estábamos prestando atención a ver, cuando Pedro lo niega, el canto del gallo, si era el clarinete o qué. Y en la película hace kikiriki, era un gallo. No, equivocada la película. El canto del gallo era el tocar del clarinete para el cambio de guardia, a las 12 y a las 6 de la mañana. Principalmente porque en Jerusalén en esa época estaba prohibido tener animales domésticos. Nadie podía tener un gallo en su casa. Y menos que cantara, porque los romanos le cortaban la cabeza. ¿Está? Entonces, ¿por qué es importante esto? Es importante esto por el periodo de tiempo. Por el periodo de tiempo. 6 horas entre el primer canto de gallo y el segundo canto de gallo. 6 horas entre la primera, más de 6, porque fue antes del primer canto de gallo que Pedro negó a Jesús la primera vez. Un poquito más de 6 horas. Vamos a poner 6 horas en que Pedro niega a Jesús la primera vez y la segunda vez. 6 horas. ¿Por qué es importante esto de las 6 horas? Por el lugar donde estaba Pedro es importante. Por el lugar donde estaba Pedro. Vamos a ver la circunstancia. ¿Estamos en Marcos? ¿Marcos quién era? ¿Quién era Marcos? Mi primo, dijo uno. ¿Viste que se te pasó por la cabeza vos? No, Pedro era el hermano de Andrés. Marco, ¿quién era? Era un muchacho que andaba por ahí. No era discípulo de Jesús, era un muchacho que acompañaba a Pedro en toda la actividad misionera y pastoral que hacía Pedro. Era, digamos, un muchacho joven que siempre andaba al lado de Pedro. Por lo tanto, lo que escribe Marcos, que no fue discípulo de Jesús, que no estuvo en la última cena, que no estuvo en la crucifixión, que no estuvo en ningún lado, ¿de dónde sacó Marcos la historia? Se la contó Pedro y Marcos la escribió. Por eso es importante que ustedes empiecen a saber de dónde salen los libros. Dice, Mateo fue discípulo de Jesús. ¿Marco? No. ¿De dónde sacó entonces la historia? De Pedro. Lucas fue un médico. No fue discípulo de Jesús, era un médico, un historiador médico. ¿De dónde sacó la historia? Se la contó María. Juan era discípulo de Jesús. ¿Ven? Entonces acá estamos hablando de Marcos. Lo que escribe Marcos se lo contó Pedro. A ver qué le contó Pedro. No sé dónde les dije que busquemos. 14:53 les dije. ¿Y por qué no se los habré dicho? ¿Qué les dije? No, me están haciendo un verso ustedes. Bueno, vamos al 53. Les perdono todo el resto. Vamos al 53. 14:53. Miren cómo lo cuenta. Dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. ¿Y Pedro qué hizo? Le siguió de lejos. ¿Saben por qué le siguió de lejos? Porque les había prometido a Jesús que aunque me maten yo no te voy a dejar. ¿Dónde estaban los otros discípulos? Salieron rajando como rata por tirante. Todos los otros discípulos salieron corriendo. Pedro seguía a Jesús de lejos. Ahí lo dice, ¿no? ¿Por qué seguía Pedro a Jesús? ¿Por qué lo seguía? Porque le había prometido, aunque me maten, yo no te voy a dejar. Aunque me maten. Entonces, ¿qué hacía Pedro? Lo seguía a Jesús de lejos. ¿Qué dice más? A ver. Y se reúnen todos los principales y los ancianos y lo escribe, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro
¿Hasta dónde? Hasta dentro del patio del sumo sacerdote, o sea, los que estaban juzgando a Jesús. ¿Sabes dónde te metiste? En la boca del lobo, Pedro. Pedro, lo seguiste a Jesús, dispuesto a dar tu vida por él. ¿A dónde te metiste? En el patio del sumo sacerdote. Hasta ahí lo siguió a Jesús. ¿Y quiénes estaban ahí? Donde estaban sentados los alguaciles calentándose en el fuego. ¿Se metió en la boca del lobo, sí o no? Siguió a Jesús de lejos hasta que lo empezaron a juzgar a Jesús. Y fue al patio del sumo sacerdote. Estaban los alguaciles. ¿Saben qué? Un rato antes los alguaciles habían ido a prender a Jesús y Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a uno. ¿Y sabe dónde fue ahora? Al patio donde estaban los alguaciles calentándose en el fuego. Y ahí se la pasó 6 horas. Hermano, 6 horas. ¿Vos te la pasás 6 horas ahí? ¿Vos te la pasás 6 horas ahí? Yo no sé si me paso, no sé si entro yo. Bueno, pero ahí tendría que sacar el coraje. Bien, ahí tendría que sacar el coraje. Exactamente. Se necesitaba coraje para estar 6 horas con los soldados enemigos que estaban juzgando a Jesús y calentándose, y él 6 horas paradito ahí mientras juzgaban a Jesús adentro. Le podía haber costado la vida 60 veces. El 66, miren, vamos a saltear hasta el 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús Nazareno. Lo reconoció, dice: vos también estabas con Jesús. ¿Saben cuánto trabajo le costaba a los alguaciles atraparlo? Estaba ahí rodeado de alguaciles. Y viene la criada y le dice: vos también estabas con Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Mas él negó diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y... ¿Qué hora era entonces? Las 12 de la noche. O sea, la primera negación de Pedro fue un cachito antes de las 12 de la noche. Y salió y cantó el gallo. Por primera vez. 69 estamos, ¿no? Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí. ¿Quiénes son los que estaban allí? Los alguaciles. Le dijo a los alguaciles: este es de ellos. Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, o sea, unas cuantas horas después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. O sea, vos hablás igual que Jesús, no decís malas palabras como dicen los argentinos. ¿Vieron? Vos sos cristiano porque los argentinos tienen la boca sucia y vos no decís malas palabras. Entonces vos algo diferente tenés. Así me dijo una vez un secretario acá que era de Obras Públicas, acá en la municipalidad. Estábamos desayunando con el intendente, uno de los tantos que hubo, y me dice: vos algo diferente tenés. Interesante, que se den cuenta hasta por nuestra manera de hablar que no hablamos como los demás. A eso le pasó a Pedro, dice: vos algo diferente tenés, vos estás con ellos porque hablas como Jesús. 71, entonces él empezó a hablar diferente, empezó a maldecir, empezó a decir mala palabra para que no se note que era bueno. Y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. ¿Qué hora era? 6 horas se bancó el tipo ahí. 6 horas se bancó ahí. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. El mejor amigo que tenía Pedro era Juan. Así que vamos al Evangelio de Juan. Estábamos en Marcos, después Lucas, Juan. Vamos a Juan. Juan 18:15. A ver cómo cuenta la misma historia Juan. 18:15. Parece ser que Juan, que era pescador, ¿no es cierto?
Juan era pescador. Parece ser que Juan le proveía pescado al sumo sacerdote. Era el proveedor de pescado del sumo sacerdote. Por eso el sumo sacerdote lo conocía. Para que entiendan la historia, les cuento esto, el contexto que no está en la Biblia. Hay que estudiarlo en los libros. Parece ser que Juan era proveedor de pescado del sumo sacerdote y el sumo sacerdote que estaba juzgando a Jesús lo conocía. A ver, dice 15, ¿no? Y seguían a Jesús Simón, Pedro y Juan. Ese otro discípulo es Juan. Y este discípulo, o sea Juan, era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro, ¿de qué manera? En pie. Me encanta cuando dice en pie, porque un hombre tiene que estar de pie. Un hombre que se precie tiene que bancar las situaciones más difíciles de su vida de pie. Y si es cristiano, con más razón. Se la bancó de pie. A ver. Esperen que encuentre la otra hoja. El 25. Versículo 25, ¿estamos? Estaba pues Pedro en pie. Otra vez dice Pedro en pie, miren, calentándose. Y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, presten atención a esto, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente ¿de quién? Pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja. Resulta que era un alguacil el tipo, pariente de Malco al que Pedro le cortó la oreja, que cuando vio que Pedro le cortó la oreja a su sobrino, a su primo, no sé qué, dijo, vos le cortaste la oreja a él, por más que Jesús se la pegó, yo te corto la cabeza. En cuanto te me cruces en Cosquín, te corto la cabeza. ¿Y dónde se lo cruzó? En el patio del sumo sacerdote estaba ese tipo. Miren. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? ¿No te vi yo? Estaba oscuro, menos mal. No te vi, lo miraría, ¿no? Y entrecerraría los ojos y diría, ¿de dónde lo tengo visto a este? Y Pedro estaría diciendo, Señor, que no se acuerde. ...27... negó Pedro otra vez... y enseguida cantó el gallo. Miren, hermanos, hay mucho más para hablar de Pedro, pero para muestra basta un botón, ¿no? Un botoncito alcanza para saber cómo son todos los demás. Este es el carácter de Pedro. Yo quiero tener este carácter. Hasta ahora siempre pensamos en Pedro, un tipo que se hundió, un tipo que negó. Miren en qué circunstancia se bancó 6 horas Pedro, en el patio del sumo sacerdote, de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Y en qué circunstancias negó? Pero cuando él negó, se acordó de las palabras de Jesús y salió a la puerta y lloró amargamente. Este es el carácter de un hombre que después él escribió lo que nosotros empezamos cuando leímos el primer texto de 2 Pedro 1:5. Vosotros añadid a vuestra fe coraje. Tenía autoridad moral para decir, muchachos, si quieren ser cristianos, si quieren seguir a Cristo, tienen que añadir a la fe coraje. Un hombre con autoridad para decirlo, porque él a su fe añadió coraje. Y lloró amargamente, y sintió en su corazón que había defraudado al maestro. Sintió en su corazón que lo había negado 3 veces y lo había defraudado, y sintió en su corazón, se sintió condenado y lloró amargamente esa misma noche. Esta mañana estaba buscando y un texto que me ponía el Espíritu en el corazón en Lucas 22:32. Lucas 22:32. Vamos a buscarlo juntos porque no lo tengo.
Es nuevito ese. 22, 32. 22, 32. A ver. Vamos a empezar el 31. Dijo también el Señor a Pedro, ¿no? Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Simón, Simón, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y cuando hayas vuelto de esa circunstancia difícil, confirma a tus hermanos. Para servir a Dios hace falta coraje. Ahí donde le dice, según Lucas, me negarás 3 veces. ¿Vieron el versículo que sigue? Cuando hayas vuelto, Simón. Cuando hayas vuelto. Cuando hayas vuelto, Fernando. Cuando hayas vuelto, Alejandro. Cuando hayas vuelto, Emilio. Porque todos nosotros pasamos por circunstancias difíciles. Todos nosotros. Y nuestro carácter no se ve en las circunstancias fáciles. A la fiesta, a ver, muchas veces cuando recién nos casamos, la hada me decía, ¿por qué siempre te preparás para las cosas difíciles? Y yo le dije, porque para las cosas fáciles no necesito preparación. Para cuando no hay problema, ninguno de nosotros necesita preparación. Para ir a una fiesta o para reírnos, nadie necesita preparación. La preparación la necesitamos para las cosas difíciles, para la hora difícil que muchas veces tenemos que vivir, para las circunstancias duras de la vida. Es ahí donde se necesita añadir a la fe coraje. Pero les digo una cosa, si añadimos a nuestra fe coraje para seguir al Señor, tengan la plena seguridad que vamos a volver de la hora difícil. Por eso Jesús decía, yo estoy orando por vos, Pedro, para que cuando hayas vuelto de tu situación difícil, cuando hayas vuelto del patio del sumo sacerdote, cuando hayas regresado, quiero que me sirvas. Y ahí la segunda cosa, servir a Dios es la segunda cosa difícil que se necesita coraje. Muchos prefieren servir afuera. Pasa alguien mendigando y dice, le doy un mango, ya serví a Dios. Y está bien hacerlo, pero busquemos qué es lo que Dios quiere que hagamos para servirle. ¿Cómo nos integramos a la comunidad? ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos en la comunidad de fe para servirle? ¿Cuál es nuestra función? Cada uno de nosotros no hemos sido salvados para que no nos vayamos al infierno. ¿Sabe lo que cree la gente? Que Jesús murió para que no nos vayamos al infierno. La gente cree que nosotros tenemos que recibir a Cristo para no irnos al infierno. Y la verdad que eso no es así. Nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y nos bautizamos para ser añadidos a un ejército, a un pueblo, con una actividad, con una función específica que tiene la iglesia. Y es transmitir esto mismo que hemos recibido nosotros a todos los demás, porque la gente tiene necesidad, aunque no se dé cuenta. La gente en el mundo está perdida, está triste, está con necesidad, está frustrada, tiene tendencias al suicidio, a la droga, a un montón de cosas, porque hay necesidad, hay vacío en el corazón. Y Dios te da, te establece la relación con Él, te llena el corazón de su presencia, pero no para que no te vayas al infierno. Hay un propósito que es servir al Señor. Hay un propósito que es llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Hay un propósito que es sacar de la muerte a las personas, sacar de la frustración, del fracaso, del pecado, de la angustia, de la amargura, de las familias disueltas, de los matrimonios que se llevan mal, de los hijos que salen para cualquier lado. Y todo esto
¿Saben lo que hace falta? Añadir a la fe coraje. Por eso Jesús le dijo, cuando vos hayas pasado tu prueba, tu dificultad personal, cuando hayas venido con dificultades y el Señor te arregló la vida, cuando hayas venido con un matrimonio con dificultades y en Cristo el Señor los unió y los llenó de amor, bueno, ahora volviste de la situación. Cuando hayas venido endeudado y con problemas de trabajo y el Señor te acomodó la vida. Cuando hayas venido fracasado y frustrado y el Señor te llenó el corazón de paz y de alegría. Cuando hayas regresado, ahora serví. ¿Lo dice ahí? Cuando hayas regresado, serví a tus hermanos. Por eso Jesús especialmente le encomienda un ministerio. Vamos a Juan otra vez, Juan 21:15. Ya termino, una hora más y termino. Juan 21:15, ¿tienen? Cuando Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Cómo? Si lo acababa de negar 3 días antes. 3 días habían pasado de la negación de Pedro. Acá Jesús ya había resucitado. Y lo va a buscar porque todos se habían ido a pescar de vuelta. Pedro se había ido a su empresa de pesca con otros más. Y Jesús va a buscarlo. Y le dice, Jesús va a buscarlo y le dice, Simón, ¿me amas más que estos? Simón, ¿me amas más que estos? ¿Cómo le va a preguntar eso a un traidor que lo negó? Jesús sabía lo que había en el corazón de Pedro y sabía que por más circunstancia difícil que hubiera, Pedro estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. Y yo les voy a decir una cosa, y se lo voy a decir por enésima vez. Si no encontrás en tu vida, si no encontrás algo por lo cual dar tu vida, si no encontrás algo por lo cual dar tu vida, si no encontrás algo válido por lo cual dar tu vida, tampoco tenés una razón válida para vivir. Hay gente que vive, pero no es capaz de dar su vida por nada. Tampoco tiene una razón válida para vivir. No tiene coraje. Miremos la historia de los pueblos, miremos la historia de nuestro pueblo. Miremos a San Martín, miremos a Belgrano, miremos a Mariano Moreno envuelto con una bandera y tirado en el mar. Miremos los grandes hombres de la historia. Encontraron una razón por la cual dar su vida, por eso su vida tuvo una razón para vivir. Si nosotros no encontramos una razón por la cual estaríamos dispuestos a dar nuestra vida, tampoco tenemos una razón válida para vivir. Vamos a estar siempre subiendo y bajando. Y Pedro había encontrado una razón por la cual dar su vida. Cristo era la razón para dar su vida. Cristo era la razón, era su razón. Él estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Señor, yo te voy a seguir aunque me cueste la vida. Señor, no te voy a negar aunque me cueste la vida. Señor, no te voy a dejar aunque me cueste la vida. Encontró una razón para dar la vida. Por eso tenía autoridad para decir, muchachos, a la fe le tienen que añadir coraje. Si no, van a tener un cristianismo mediocre toda la vida. Van a ser muy buenos religiosos. Se van a ir al cielo cuando se mueran. ¿Les alcanza a ustedes con irse al cielo cuando se mueran? A mí no me alcanza. Será lindo el cielo. Será lindo. Andá sabe cómo es. Sé lo que dice la Biblia. A lo mejor es una metáfora. Las calles de oro, el mar de cristal. ¿Qué sé yo cómo es? ¿Me voy a ir al cielo? Sí, me voy a ir al cielo. ¿Me voy a ir al infierno? No, no me voy a ir al infierno. Pero no me alcanza. Todavía me quedan años para vivir en esta tierra y no quiero vivir mediocremente. Quiero añadir a mi fe virtud. Añadir a mi fe coraje para vivir de una manera que trascienda. Que cuando yo me vaya digan, qué lástima que se fue este tipo. Con los bienes que nos hizo cuando estaba vivo. Con lo bien que nos hizo. Con todo lo que nos enseñó, con todo lo que hizo, con que predicó el Evangelio. Qué lástima que se fue este tipo.
quiero dejar algo en la vida, que no te alcance con no irte al infierno, que vivas con un propósito, y para vivir con un propósito se necesita añadir a nuestra fe en el Señor Jesucristo, añadirle coraje. Simón, ¿me amas? Sí, sabes que te amo, dice. Él le dijo, apacienta mis corderos, versículo 16. Volvió a decirle, tantas veces como lo negó, Jesús le preguntó. 3 veces lo negó, 3 veces le preguntó. A ver, dice, apacienta mis corderos. Volvió Jesús la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Saben qué? Una vez le preguntó, ¿me amas? Sí te amo. Puede haber sido emocionalismo. La segunda vez, ¿me amas? Sí te amo. La tercera vez se entristeció y pensó. La tercera vez lo llevó a reflexionar, a mirarse para adentro. ¿Me estará hablando de que lo negué 3 veces? ¿De qué me estará hablando? Porque aunque lo haya negado 3 veces, lo amo. Vos sabés todas las cosas, Señor. Sabés que te negué 3 veces. 3 veces te negué. Lo sabés, Señor. Lean entre líneas lo que le contestó ahí. Porque él reflexionó. Sabés que te negué 3 veces. Sabés todo, sabés. Pero no puedo negar que te amo y estoy dispuesto a dar mi vida por vos. Así que la tercera vez se entristeció cuando pensó. Pero dijo, sí, Señor, tú lo sabes todo. Y tú sabes que te amo. Y eso no lo voy a negar nunca, jamás. Coraje. Coraje, coraje. Hay mucho más que les podría decir de Pedro. En serio que podría hablar 2 horas más de las cosas que hizo Pedro. Porque fue el primero que el día de Pentecostés predicó el Evangelio. El primero, el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, no lo busquen. Fue el primero que predicó el Evangelio. Y se levantó en medio de Jerusalén y dio testimonio de Jesús. Y dice, este hombre no fue a la escuela. Es un hombre sin letras. No es un rabino. No sabe de religión. Y se levantó y dijo, a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le levantó de entre los muertos, crean en Jesús. Y no importa que tenga letras, que haya sido un pescador humilde, yo voy a servir al Señor. Por eso Jesús le dijo, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Yo te elegí no para salvarte del infierno, te elegí para que sirvas para algo, hermano. Entendamos esto, nos eligió a cada uno de nosotros no para salvarnos del infierno, para que sirvamos para algo, nos salvó. Entonces, por eso le preguntaba, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Entonces se levantó ese día. 3.000 recibieron a Cristo. El primer día, 3.000 por la predicación de Pedro. El segundo día, 5.000. Ese es el Pedro, con coraje. Y lo metieron preso a él y a Juan por haber sanado un paralítico en la puerta de la Hermosa. Y le prohibieron, no hables de ese nombre, no vuelvas a predicar de Jesús. Y él les contestó, a toda esta manga de gobernantes, es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese es el Pedro con coraje. Ese es el Pedro que nos está diciendo hoy, añadan a la fe virtud. Añadan a la fe virtud. Aleluya. Voy a saltear, así termino. Porque les veo la cara a ustedes que tienen ganas de que termine. Dice que vino tal poder sobre la iglesia. Una iglesia con poder. A ver, chicos, a ver, Mario. A ver, cacalemos. Se necesita una iglesia con poder. Se necesita una iglesia con poder. Estamos convirtiendo la fe cristiana en una religión. Y no nos damos cuenta. Venimos. ¿A qué hora tenemos que venir? A las 10. 10, bien, acá estoy. ¿A qué hora nos vamos? A las 12 nos vamos. Es una religión. La iglesia es vida, vida. El domingo a la mañana, el resto del domingo, el lunes, el martes, el miércoles, porque la iglesia no es ni un edificio, ni una reunión. La iglesia son los miembros del cuerpo de Cristo. Somos todos nosotros una familia, la familia de la fe, y esta familia tiene que estar llena de poder. Y somos iglesia ahora, y somos iglesia cuando bajamos la escalera, y somos iglesia en la calle, y somos iglesia permanentemente.
Cuando convirtamos esto en una religión, nos fuimos de la iglesia y nos metimos en la religión. Y es un drama ese. Por eso la iglesia tenía poder y andaba por la calle Pedro y sacaban los enfermos. Y sacaban los enfermos en las camillas a las calles, a las veredas, así. Y sacaban los enfermos para que aunque sea la sombra de Pedro diera sobre los enfermos. Y los enfermos, todos ellos se sanaban. ¿Me lo creen a eso? Le voy a decir dónde está. Hechos 9:40 está, para los que anotan nada más. Hechos 9:40 y para que lo lean en su casa después. Aún ponían a los enfermos para que la sombra de Pedro le diera a los enfermos y los enfermos se sanaban. Y yo quisiera saber qué pasa si yo paso por la calle y le da la sombra a alguien, mi sombra. Va a decir, flaco, correte, me estás tapando el sol. Para eso invertí en protector solar. La iglesia necesita recuperar el poder y la unción, la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo, el poder, el poder. Con tibieza no vamos a recuperar el poder de Dios. Tiene que haber poder. Donde estemos, la gente tiene que decir, vos sos diferente, Pedro, Alejandro, vos sos diferente, vos hablas diferente. Es que estoy difónico, dice. No. Ya se te pasó. Está mejor. Bien. Vos hablas diferente, vos sos diferente, vos estabas con él. Hay un poder, hay una unción, hay algo en vos. Ahora si salís, soy igual a todos los demás. Esto es una religión para vos. Estás frito. Tenés un encuentro con Cristo. Necesitas a Cristo en tu corazón. Necesitas rendirte, necesitas pedirte que el Espíritu Santo te llene de tal manera que transforme tu vida, transforme tu manera de pensar y que tu rostro resplandezca su luz. ¿Es posible? Claro que Moisés bajaba del monte Sinaí cuando Dios le dio las tablas de la ley. Y dice la Biblia que el rostro le resplandecía y la gente se asustaba, así que se tuvo que poner una funda en la cabeza para que la gente no se asuste porque le salía luz del rostro. Eso es lo que tiene que producir la presencia de Dios en nuestra vida. Si la presencia de Dios está con vos, tu rostro va a resplandecer. Y no vas a pasar desapercibido donde estés. Si tenés un negocio, la gente se va a dar cuenta que vos sos un comerciante cristiano. Si sos un profesional, la gente se va a dar cuenta que sos un profesional cristiano. Si andás por la calle y vas a la verdulería a comprar, vas a encontrar una verdulera cristiana, digo una cajera, ¿no? Una cajera cristiana. Y ella se va a encontrar con gente cristiana, ¿o no? No es igual la gente cristiana que la gente inconversa. Cuando la presencia de Dios está, necesitamos recuperar el poder de la iglesia primitiva. Necesitamos aún recuperar el poder en nuestras reuniones, para que nuestras reuniones no sean... Para que nuestras reuniones sean, Señor, descienda tu poder. Y si hay algún hermano enfermo acá, que se sane ahora en el nombre de Jesús. Y si hay alguien que tiene un problema, en el nombre de Jesús, ahora mismo el Espíritu Santo obre. Y si dejaste a alguien enfermo allá, que cuando regreses esté sano. Y si dejaste un problema allá afuera, que cuando regreses el problema esté solucionado. Necesitamos recuperar el poder de Dios en la iglesia. Para eso no nos alcanza la fe que creo. No creo, pero le añado virtud, le añado coraje. Le añado coraje en función de su palabra. Esta es la palabra que el Señor me dio para ustedes esta mañana. Necesitamos añadir a nuestra fe coraje. Me faltan la mitad, pero el año que viene, cuando me inviten de vuelta, ¿se entiende lo de Pedro? Es un modelo, es un modelo. Yo quiero tener esa virtud y todas las otras virtudes. Una sola toqué, hay varias, ¿no? Una sola, el coraje. Necesitamos vehemencia, necesitamos fuego, necesitamos pasión.
¿Saben por qué yo muchas veces en mi profesión he diferenciado a los cristianos de los no cristianos? Porque el cristiano trabaja con pasión. Con pasión. He trabajado mucho en mi vida en construcción y siempre ha habido una pila de albañiles trabajando conmigo, desde que la Ada me conoce por lo menos, o sea, muchos años. ¿Y saben qué rápido me doy cuenta cuando un albañil es cristiano? Muy rápido, por la pasión. Entonces yo me doy cuenta y me subo al andamio y a veces me da un poco de vértigo, pero le busco, le tiro la lengua, para no quemarlo, para decir, vos sos cristiano. Le tiro la lengua, a veces se le escapa algo. Y se le escapa. Porque me doy cuenta por la pasión. Necesitamos pasión en nuestra vida. Vivir con pasión, vivir con empeño, vivir con diligencia. El otro día estaba, ayer, o antes de ayer, estaba con uno allá, ayer a la mañana, o antes de ayer, qué sé yo. Así ni sé cuándo, ya, porque los días a mi edad ya pasan de otra manera. Y estaba el tipo ahí poniendo unos aire acondicionados y me vio venir y subió una escalera ahí. Estaba resolviendo unos problemas de una construcción y él se puso a hablarme. Y yo dije, este es diferente, así que voy a tirarle un anzuelo a ver si lo descubro. Porque no puede ser que trabaje como él trabaje. Yo tenía que hacer un trabajo para otra persona y le pedí que me haga algo, se rompió el alma para hacer eso, hizo 2, 3 cosas más, 4, 5 que no le correspondían y las hizo y me cobró menos que lo que me había dicho. Me dijo que me va a cobrar 1000 mangos, me cobró 800. Yo dije, algo tiene este hombre que hizo todo lo que tenía que hacer más lo que no le correspondía y me cobró 200 mangos menos. Entonces, entre en medio de la conversación yo mezclé que yo oré por un empresario. Y cuando yo dije, oré por un empresario, dijo, gloria a Dios. Acá te descubriste de dónde sale tu pasión, tu entrega. Sos diferente, en la vida sos diferente. En tu conducta sos diferente, en tu familia sos diferente, en el trabajo sos diferente, en tu vocabulario sos diferente, en tu caminar sos diferente. Y ahí saltó. Yo era cristiano y estoy apartado. Pero le quedó, ¿vieron? Le quedó. Eso fue... Y ayer fuimos a la mañana con la Ada. Y él no tenía que trabajar ayer en el edificio ese. Y fuimos a resolver unos problemas de papel y qué sé yo. Yo la acompañé a la Ada, entonces llegamos. Y él no tenía que ir y fue porque sabía que íbamos nosotros. Y se fue al departamento donde nosotros estábamos y dijo, yo quiero pedirle un favor. ¿Qué favor? Quiero que ore por mí. Necesito la oración, necesito que ore por mí. Por favor, ore por mí. Necesito recuperar mi pasión por el Señor. Entonces la llamé a la Ada, vino la Ada y ahí oramos por él. Y estaba recontra agradecido. Y quiere seguir, obviamente. Así que quién sabe si por ahí plantamos una iglesia por aquel lado. Porque Dios está buscando gente con pasión, con coraje. Que no se conforme con no irse al infierno. Que diga, ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Qué voy a dejar los años que me queden de vida? Cuando yo me vaya, ¿qué voy a dejar? ¿Qué voy a dejar? ¿Por qué se van a acordar de mí? Porque era muy buen religioso, se ponía el saco, la corbata, iba los domingos, no faltaba nunca. ¿Y qué más? ¿Y qué le dio al vecino? ¿Y qué le dio a la sociedad? ¿Qué le dio a Cosquín? ¿Qué le dio a Santa María? ¿Qué hizo? ¿Para qué vivió? ¿Qué sembró en sus hijos? ¿Qué sembró? ¿Qué hizo? ¿Para qué vivió? ¿Dónde estaba su pasión? En no irse al infierno. Estamos fritos. ¿Se entiende? Nos ponemos de pie y oramos juntos. Cada uno haga su oración al Señor. Cada uno su oración al Señor. Cada uno de ustedes sabe cómo vino esta mañana, buscando qué.
Vino al lugar indicado, hermano. Vino al lugar indicado. Acá va a encontrar lo que vino a buscar. Si vino a buscar paz, Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Va a encontrar paz. Vino a buscar consuelo, aquí va a encontrar consuelo. Vino a buscar fe, aquí va a encontrar fe por la palabra de Dios. Lo que vino a buscar, lo va a encontrar. Pero el Señor quiere hacer una obra más grande en su vida. Quiere hacer una obra más grande en su vida. Quiere llenarlo todo, completo. Darle una nueva manera de pensar, de sentir, una nueva manera de vivir. Reciba a Cristo en su corazón, abra su corazón a Él, al obrar de Él. Pero te va a decir, hace 10 años que recibí a Cristo, no importa, abra su corazón y dígale, Señor, entra en mi corazón. Señor, todas esas áreas que me guardé, que no quise rendir a tus pies, abro mi corazón, Señor, y te las entrego. Todas esas cosas que todavía controlo, todas esas cosas que me he guardado, ese mal carácter, esos malos hábitos, Señor, las entrego, las rindo a ti hoy. Señor, quiero parecerme a ti, como Pedro se parecía a ti, aún en la manera de hablar, quiero parecerme a ti. Dame fe, Señor, dame fe, Señor. Y yo me comprometo contigo a añadir coraje a la fe, añadir diligencia, añadir pasión. Y que aun que me fuera necesario morir por ti, Señor, estoy dispuesto a hacerlo. Señor, bendice, bendice. Bendice a mi familia. Bendice mi trabajo. Bendice lo que tengo y lo que soy. Porque todo a partir de ahora es tuyo, porque lo rindo a ti. Los bendigo en esta mañana, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Descienda de lo alto el poder de Dios por el Espíritu Santo y esté obrando ahora mismo en su casa, en su hogar, en su familia, en su trabajo. Los bendigo en el nombre de Jesús, con toda bendición de lo alto. Que el Señor haga una transformación en sus vidas, en esta iglesia, en esta ciudad. Bendecimos esta ciudad en el nombre de Jesús. Bendecimos y rogamos por Gabriel Muso, por Laura Vié, por todos los concejales, por todos los funcionarios, que tengan temor de ti, que sobrevenga un temor de Dios sobre ellos, para que gobiernen con temor de Dios, en el temor de Dios, y que esta ciudad se levante por el poder del Espíritu Santo, y que tu palabra corra de hogar en hogar, de familia en familia, y de persona en persona. En el nombre de Jesús bendecimos esta ciudad y haznos, Señor, un instrumento de bendición en donde nos toque actuar. Señor, danos coraje, vehemencia y pasión para servirte, para ser un instrumento de transformación de nuestra sociedad. Derrámate, Señor, con todo poder y toda unción en el nombre de Jesús. Amén. 166. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán por el poder de tu amor. Y cúbreme con tu amor, rodéame, tómame
yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y cúbreme con tu amor, rodéame y tómame, cerca quiero estar. Y al despertar, nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor.